Francisco Solano López. Fíjense, el primer país industrializado de la región. Cuando andábamos con taparrabos en Brasil y en Argentina, Francisco Solano López tenía ferrocarriles, altos hornos de fundición. Era el país más industrializado y ahí fuimos, en esa guerra que no quiero ni acordarme el nombre, porque todavía me da vergüenza como Argentina. Tiempo después, se revelaría que se había firmado un pacto, el Tratado de la Triple Alianza, que puso a don Pedro II, emperador del Brasil, a Bartolomé Mitre, presidente de Argentina, y Venancio Flores, caudillo del Uruguay, en componenda para desmembrar al Paraguay. Fueron 5 años de violencia y devastación, en que quedaría claro que no era una simple solución armada ante divergencias, era una guerra de exterminio. La campaña de Mato Grosso había sido un éxito relativo. La ocupación paraguaya, iniciada en 1864, se extendió hasta 1867, en que el Brasil recupera el control. Corrientes se ocupó con facilidad, pero la campaña de Uruguayana, la marcha sobre Uruguay, terminó en un profundo fracaso y dejó al descubierto los límites del poderío militar paraguayo. Después del fracaso de Uruguayana, López introdujo un radical cambio de estrategia, montando en Humaitá un esquema de defensa casi infranqueable, que permitiría evitar el paso de flotillas de guerra en dirección a Asunción y abatir a cualquier adversario. Al margen de cualquier otra consideración, la batalla de Curupaytí, en que el Paraguay abatió de manera contundente al ejército argentino, podía haber llevado a la finalización de la contienda si López hubiese aceptado la propuesta de José Eduvigis Díaz de perseguir y exterminar al adversario. Yo también creo que fue en Curupaytí. Sí, en Curupaytí, después no aceptando la propuesta hecha por el general Eduvigis Díaz. Sí, López tenía una personalidad muy arrogante, él era muy, digamos, tenía una personalidad, aparte eso, atrayente y, si se quiere decir, autoritario, ¿verdad? No olvidemos que él era heredero de 2 dictaduras. El rostro espantoso de la guerra quedó definitivamente al descubierto en la ocupación de Piribebuy, ocasión en que el ejército brasileño, por orden expresa del conde de Eu, exterminó a la población civil, llegándose a un extremo inaudito al incendiar el hospital con los enfermos dentro. Pero el terror mostró el lado más feo de su fisonomía cuando en el marco de la batalla de Acostañú se asesinó de manera inmisericordia a los niños soldados. Él fue directo responsable de 3 hechos sumamente lamentables, para decirlo menos. ¿Qué hicieron en Piribebuy? Sí. Bajo las órdenes del conde. En realidad, el 1 de enero de 1869, las tropas brasileñas entraron en Asunción y se posesionaron. Ese fue ya el ejército de ocupación. Los argentinos entraron el 5 y empezaron a desvalijar al país. Empezaron a llevar todo lo que podían a su paso, ¿verdad? ¿Y con la gente? ¿Abusaban de las personas? Las pocas personas que estaban. Porque no te olvides que acabo de decir que la población civil siguió a López. En tanto, el ejército de ocupación había quedado en Asunción y se pensó que ya con eso terminaría la guerra, pero no fue así, porque todavía quedó un remanente del ejército. Prácticamente con la batalla de Piribebuy termina la guerra, ¿verdad? Porque lo poco que quedaba del ejército luchó de la forma que podía. 25.000 hombres del ejército aliado, brasileros y argentinos, unos pocos uruguayos, formaban la tropa que atacó Piribebuy e incendiaron el hospital. Con enfermos dentro. Con enfermos dentro.
Y ahí estaba el conde Deu al mando, Mena Barreto, ¿verdad? Quienes, el coronel Carneiro también, quienes realizaron una acción de lesa humanidad, totalmente irracional, de quemar el hospital, porque después a continuación de eso fue en julio, y a continuación de eso vino la famosa batalla de los niños en agosto, que como iba el ejército, ¿verdad?, quedaron niños de corta edad, entre 8 y 12, 15 años, y que tuvieron que luchar, mujeres que lucharon sin armas, con piedras, con palos, en los campos del Rubio Ñu, ¿verdad? Y el 16 se libró la batalla, por eso que hasta el día hoy se festeja el Día del Niño ese día. Y es interesante acotar acerca de la presencia de Emilio Aceval, que después fue presidente de la República. Tenía 15 años cuando eso y luchó. ¿Emilio Aceval participó de la batalla? Sí, luchó como si fuese un guerrero mayor, un soldado o un oficial de alto rango. El ejército brasilero ocupó Asunción 6 años y ellos imponían todas las decisiones políticas, comenzando por el triunvirato legionario que publicaron, que instituyeron Cirilo Antonio Rivarola, Carlos Loizaga, Díaz de Bedoya. Ellos obedecían todas las órdenes de los aliados. Y entre esas, por ejemplo, el decreto de prohibir hablar guaraní. Y ahí está el gran mérito de la mujer paraguaya, que con los niños volvió a recuperar la economía en el sentido de cultivar para comer, porque hasta los campos fueron quemados. Todo nuestro ganado fue arreado y llevado. Decía un historiador que más gente murió de hambre que en las propias batallas. Entonces, muy afectado quedó el país. En 1869 se presentó el hecho que evidenció que se había perdido la guerra. Cayó Asunción en manos de los ejércitos de ocupación. Pillaje desenfrenado, rapiña y violaciones. Todo indicaba que el final era cuestión de tiempo. Violaciones había de parte de las tropas aliadas, como normalmente sucede en cualquier guerra. Cuando hablan del machismo, digo yo, no. Se rindió culto al varón porque solamente quedaron 4.000 varones adultos, ¿te imaginas? Y de esos 4.000, la mayoría eran menores de 15 años. Muchas veces la mujer tuvo que criar al adolescente que iba a ser su pareja. Y hasta ahora en la campaña no hay problema porque la mujer sea mayor que el varón. Entonces se diezmó la población. Algunos paraguayos cooperaron con las fuerzas de ocupación, mientras otros resistieron con heroísmo al lado del mariscal. Y fue una reconstrucción de vuelta, es decir, las personas volvían del campo porque Asunción había sido evacuada y tenían que volver con los pocos documentos que tenían para reclamar sus tierras. Las personas que estaban ocupando el gobierno en ese momento pedían mucha ayuda, o sea, había mucha injerencia de los argentinos y de los brasileros en la forma y en los modos de gobierno. Es muy importante conocer estos 7 años de ocupación aliada, porque durante estos 7 años son donde las balanzas se van a inclinar a intereses argentinos y a intereses brasileños. Entonces es muy fácil lectura de ver, bueno, las causas hasta de la guerra se pueden entender mejor en este periodo y también las consecuencias. El 1 de marzo de 1870 se produjeron 3 muertes dignas de lamentar en Cerro Corá. Primero, asesinaron al vicepresidente Sánchez, quien se defendió con un puñal. Después, lancearon a Panchito López, hijo mayor del mariscal, y finalmente al propio mariscal Francisco Solano López, quien al grito de "muero por mi patria" enfrentó a las fuerzas del general Cámara
comandante de las fuerzas invasoras del Brasil. Yo no podría asegurarte, pero todo indica de que es así. De que esta bandera estuvo en guerra por los flecos dorados, de que sea de la guerra del 70 categóricamente y definitivamente es. El bordado del león es a mano, con hilos de seda natural, con la leyenda paz y justicia y el gorro frigio. Fíjense el detalle del antiguo escudo de la Constitución de 1842, del león de frente mirando a la derecha, no a la izquierda como es hoy día. Se presume que estos sean los restos de sangre, en donde en alguna medida esta imagen que figura en un museo brasilero importante haya sido la sangre del Mariscal López. Con la culminación de la Guerra de la Triple Alianza, se cerraba un periodo y se abría otro. Aún queda mucho por debatir sobre los alcances de la singular experiencia que viviera el Paraguay entre 1811 y 1870. Bien, compartimos básicamente una partecita nada más de lo que es este documental que dura 30, casi 40 minutos.